Quiero invitar a nuestro pastor el día de hoy, que nos va a dar la enseñanza, nuestro pastor Jairo Araujo. Amén. Dios le bendiga a mi pastor, bienvenido. ¿Cómo está? Cuéntanos un poco de su vida y su ministerio. Bueno, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Quiero darle gracias al Señor por este honor, este privilegio, esta dicha y a la vez esta gran responsabilidad de poder estar hoy con ustedes para compartir en este bello programa Transformando Vidas a través de la oración del proyecto Solo para ti, Mujer. Que Dios bendiga a todos, cada uno de quienes hacen parte de esta gran visión, entre ellos nuestra hermana Angélica Blandón, y también nuestra hermana Mónica como líder de esta visión, como líder de este proyecto. A usted, estimada hermana, también por esta labor tan especial que está haciendo aquí como presentadora, y a quien está acá también detrás de cámara, nuestra amada hermana Somers. Dios le bendiga de una manera muy, pero muy especial. Y a usted, mi querida hermana Luisa, que Dios le bendiga. Estoy muy, muy gozoso actualmente, por gracia del Señor, sirviendo al Todopoderoso en el área ministerial, un sentir que nació en el corazón de Dios y Dios puso muy profundo en mi corazón desde que era un niño, y hoy por gracia del Señor desde el 2013 estoy ya ejerciendo la labor como pastor, pero antes de ello estuve también algunos años como conferencista, maestro y evangelista de nuestra región, y además líder en diferentes escenarios desde muy temprano, desde mi preadolescencia básicamente, y sirviendo al Señor hoy, por la gracia del Señor, junto a mi esposa, la hermana Ángela, a través del ministerio y de todo lo que Dios nos ha concedido, actualmente en la 7ª sede de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional aquí en Colombia, en la ciudad de San Juan de Pasto. Iglesia que nació en el corazón de Dios, es el lema de nuestra congregación, porque todo lo que hacemos se lo debemos a Él. Así que mi hermana, aquí estamos, y para servir. Dios bendiga a todos y cada uno de los que se conectan, y especialmente a todas aquellas mujeres que le sirven al Señor y que están allí abriendo su corazón y disponiéndose para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén, amén. Dios le bendiga a mi pastor. Muchas gracias por el saludo en esta tarde, también por contarnos un poco de la trayectoria en su vida y en su ministerio. Ha sido un hombre de mucha bendición, y sé que hoy va a traer palabra de bendición que va a edificar nuestras vidas, va a dejar una huella hoy el día en cada hermana que se conecta, cada mujer. Yo quiero que hagamos una oración. Vamos a hacer una oración por nuestro pastor, amén, para que Dios lo bendiga, le use, y por usted, mi amada hermana que está conectada, y amiga también que esté conectada en esta hora, para que escuche la palabra que Dios tiene preparada para su vida. Quiero decirle en el nombre de Jesús que si quizás usted está pasando por un desierto, quizás usted se siente que no puede más, que se siente sin fuerzas, se siente que está abatida, el día de hoy el Señor va a traer una palabra de bendición, y yo quiero que esté atenta a la voz de Dios. Amén. Así que vamos a orar por cada una de todas las personas que están conectadas y por nuestro pastor, para que Dios le use de una manera especial. Amén. Poderoso Jesús y maravilloso Señor, esta hora presento delante de tu presencia a todas mis hermanas, Señor, se encuentran conectadas, Padre Santo. Te pido, Dios mío, les ayudes en sus procesos, Padre amado, a cada persona que esté pasando por un desierto, Padre Celestial. Dios mío, tú tienes palabra de bendición en esta tarde. Bendice cada corazón y cada vida a través de tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, Padre Santo, Dios mío, como tú sabes hacerlo, Señor. Bendice, Señor, su vida y su ministerio, Padre amado. Oh, Señor, háblanos por medio de sus labios en esta hora. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga a mi pastor grandemente. Háblenos en esta hora este tema tan hermoso que es oraciones en el desierto. Amén. Dios lo bendiga a mi pastor grandemente. Ok, bueno, gracias a Dios, gracias a usted también por esta oración tan especial, y de una manera muy específica quiero una vez más agradecer a Dios y a ustedes por tener en cuenta a este servidor para este día, específicamente poder compartir en este programa que hace parte del proyecto de Solo para ti, Mujer, el programa Transformando Vidas a través de la oración.
Y gracias a todos quienes hacen parte. Sé que hay un equipo maravilloso de intercesoras y siervas del Señor detrás de todo ello. Y el día de hoy a nuestra hermana Mónica Ramírez, gracias por la invitación, y a ustedes quienes están dirigiendo esta visión, este proyecto. Es un honor, un privilegio poder estar aquí para, con la ayuda del Señor, durante los próximos minutos, compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón y que estoy completamente seguro, convencido, como me ha bendecido, le bendecirá a usted también. Si abre su corazón, si dispone su espíritu, su mente, su alma y todo su ser al efecto de la palabra que hoy vamos a compartirles. Así que para aprovechar bien el tiempo y para poder compartir lo que Dios nos ha dado, quiero entrar de lleno en este día en el mensaje, solamente recordando que con la ayuda del Señor también les estaré compartiendo las notas de este estudio. Básicamente hoy lo que haré es dar un análisis básico a cada uno de los puntos que Dios me ha entregado referente a ese título tan importante, que realmente hace parte de un tema muy amplio, muy profundo, pero que quiero tratarlo por lo menos de una manera básica bajo el tema oración en el desierto. Oración en el desierto. Y para ello, después de haber orado, quiero que leamos Marcos capítulo 1, versículo número 35. Yo voy a leer acá la escritura en el pasaje de Marcos capítulo 1, versículo número 35. Allí es un contexto o un escenario donde Jesús, el amado Señor Jesús, recorre Galilea predicando y obrando de una manera maravillosa, como siempre él lo hacía. Pero me llamó la atención las palabras que son bien útiles y apropiadas para desarrollar y dar introducción o apertura al mensaje de hoy. El texto sagrado dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, o sea, Jesús, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Note eso, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, con base en este pasaje, podemos decir ya de entrada que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, el modelo a seguir de orar en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo escenario. Ello incluye los momentos de desierto. Los momentos de desierto son definitivamente muy amplios, y la forma como quiero desarrollar este mensaje es presentándoles por lo menos 9 aspectos de los cuales la Biblia nos habla referente a los desiertos, y con base en cada uno de esos 9 aspectos también explicarle los efectos que produce el buscar a Dios o el acudir a Dios en oración en medio de cada uno de esos 9 aspectos de los desiertos. Cuando uno hace un estudio básico sobre lo que es los desiertos en la Biblia, y obviamente más que solo los desiertos literales que uno pudiese estudiar en geografía bíblica, más que eso, cuando ya uno analiza el tema de lo que ocurrió en algunos desiertos, o cómo Dios trató con su pueblo en los desiertos, o cómo Jesús oraba en los desiertos, y qué ocurrió con algunos siervos de Dios en desiertos o en zonas desérticas, es muy importante que podamos destacar estos 9 aspectos. Número 1, desierto en la Biblia nos habla de 3 cosas que quiero comenzar con la letra S. La primera es sequedad. La segunda es soledad. Y la tercera es sufrimiento. Estas son las 3 primeras cosas que tienen que ver con los desiertos en la Biblia. Número 1, sequedad. Número 2, soledad. Y número 3, sufrimiento. Pero además, cuando uno estudia los desiertos o el significado de los desiertos en la Biblia, uno va a encontrar 3 cosas más que se refieren a desiertos. El desierto es un lugar de, y ahora voy a utilizar la letra P para comenzar cada palabra. Número 1, el desierto en la Biblia es un lugar de preparación. Número 2, de purificación. Y número 3, de prueba. Preparación, purificación y prueba. Y además, o también, cuando hablamos de desierto en la Biblia, el desierto implica 3 cosas que ahora quiero comenzar con la letra R. Número 1, refugio. Número 2, revelación.
Y número 3, relación. Refugio, revelación y relación. Así que, en resumen y compendiando esto, cuando hablamos de desierto en la Biblia, hablamos de que se debe orar y se puede orar. Es más, se tiene que orar, necesitamos orar en cualquiera de los 9 aspectos del desierto, ya sea sequedad, momentos de soledad, sufrimiento, para preparación, purificación, en escenarios de prueba, como lugares de refugio para recibir revelación o para entrar en relación profunda con Dios. Ahora, teniendo en cuenta esto, a modo de apertura de este mensaje, he escrito una breve reflexión que nos conecta con estos aspectos. El desierto de la sequedad es necesario para aprender a ir al oasis de gozo de Dios. El desierto de la soledad es necesario para aprender a depender de Dios. El desierto del sufrimiento es necesario para aprender a esperar en Dios. El desierto de la preparación es necesario para aprender a servir correctamente a Dios o a servir a Dios. El desierto de la purificación es necesario para aprender a vivir para Dios. El desierto de la prueba es necesario para aprender a confiar en Dios. El desierto del refugio es necesario para aprender a andar de la mano de Dios. El desierto de la revelación es necesario para aprender a conocer más a Dios. El desierto de la relación es necesario para aprender a tener comunión íntima con Dios. Y no hay mejor manera para atravesar y superar cada desierto que orando a Dios. Así que vamos a conectar la idea del desierto con la idea de la oración, el asunto de los desiertos y el asunto de la oración. Y vamos a ver cómo, a la luz de la escritura, podemos encontrar algo muy significativo para nosotros. Y es que cada uno de estos 9 aspectos del desierto son 9 aspectos donde definitiva e ineludiblemente necesitamos, debemos y tenemos que orar y por nuestro propio bien. Y definitivamente para hacer las cosas que aquí hemos aprendido o aquí hemos mencionado, aprender a hacer estas cosas de la mejor manera. Ahora, recuerden entonces y tengamos en mente que nuestro amado Señor Jesucristo, que es el modelo perfecto a seguir en todo, Él también iba a lugares desérticos y, como dice Marcos 1:35, a un lugar desierto y allí oraba. Así que definitivamente no hay, y es lo que voy a mostrar ahora, no hay excusa alguna para no orar en el desierto. Al contrario, es necesario. Por eso hice énfasis en ese pensamiento, en la palabra necesario. Necesario para poder aprender a hacer ciertas cosas en medio de cada proceso. Así que vamos a desarrollar, con la ayuda del Señor, cada uno de estos puntos, por lo menos de una manera básica. En primer lugar, cuando hablamos de oración en el desierto de la sequedad, es la primera palabra clave. Oración en el desierto de la sequedad. Yo sé que aquí y en cualquier lugar donde alguien esté escuchando este mensaje en vivo, en directo, en diferido, en cualquier escenario donde estén, cada uno de ustedes o cada una de ustedes puede estar atravesando alguno de estos aspectos del desierto, ya sea como esposa, ya sea como madre, ya sea como esposas de pastor, hijas de pastor, líderes, como varones o mujeres en general, incluso desde los más pequeños hasta los de mayor edad. Todos atravesamos momentos de sequedad en algún momento. Todos atravesamos momentos de sequedad espiritual o emocional o matrimonial, o ya sea incluso en la etapa de la soltería o en el área familiar o eclesial o ministerial e incluso en el área social. Todos en algún momento nos vemos en medio de áridos y secos desiertos en la vida, momentos donde todo está reseco, todo está árido, todo parece tan difícil, apagado, caluroso y a la vez frío, porque recuerden que una de las características del desierto es que hay extremo calor en el día y en las noches extremo frío, y es una mezcla extraña donde no hay fluidez, donde parece que no hay vida. Todos pasamos por momentos donde las relaciones se secan, donde las relaciones se marchitan,
donde aún nuestra relación, incluso nuestra conexión más importante con Dios, se ve afectada por la sequedad. Y para superar esto necesitamos, lógica e ineludible e inevitablemente, necesitamos acudir, necesitamos ir a nuestra fuente de gozo y a nuestro manantial de esperanza, que no es otro que nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerden que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y lógicamente, si nuestra relación con el Señor Jesús se ha secado, o si nuestra relación con Dios está seca, sea cual fuere la causa, por tiempo no vamos a analizar las causas de la sequedad, del desierto, de la sequedad, pero existen muchas causas de la sequedad, pero todas las demás relaciones, si mi relación con Él se ha secado, evidentemente todas las demás relaciones se comenzarán a marchitar como un efecto colateral, es decir, caerán como en un efecto dominó. Cuando una pieza cae, todas las demás comienzan a caer. Y si mi relación más importante con Dios ha entrado en un desierto de sequedad, definitivamente todo lo demás entrará en una hecatombe, entrará en una decadencia, entrará en un declive o irá hacia abajo. Pero cuando nuestra relación con Dios fluye bien, Él nos ayudará a llevar correctamente todo lo demás. Alguien dijo, nada estará bien si nuestra relación con Dios no anda bien. Oiga bien, nada estará bien si nuestra relación con Dios no anda bien. En Proverbios capítulo 16, el versículo 7, la Biblia dice literalmente, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El Salmo capítulo 63 del 1 al 9 nos declara lo siguiente. Voy a leer en alguna versión de lenguaje sencillo. Este es un salmo de David cuando estaba en el árido desierto de Judá. Cuando usted lee ese salmo, va a notar allí al salmista David declarando, oh Dios mío, mi Dios, ¿cómo te busco? ¿Qué sed tengo de ti en esta tierra reseca y triste, en donde no hay agua? Está hablando aquí en el Salmo 63, 1 al 11. Y luego dice, ¿cómo anhelo encontrarte? Te he visto en tu santuario y he contemplado tu fortaleza y gloria, porque tu amor y bondad son para mí mejor que la vida misma. Luego más adelante dice, tú dejas mi alma más satisfecha que un delicioso banquete. Te alabarán mis labios con gran júbilo. Y luego él comienza a relatar cómo pasa las noches despierto en su lecho, pensando en Dios y en medio de un desierto árido, el desierto de Judá. Y luego él comienza a declarar cosas como al final de este salmo dice, pero el rey, oiga esto, se regocijará en Dios. Todos los que en él confían se alegrarán y los mentirosos serán acallados. ¿Por qué quise tomar este salmo como una relación a lo que es la importancia de la oración en el desierto de la sequedad? Porque David estaba en pleno desierto árido de Judá, en un escenario de sequedad literal, pero también en un escenario de sequedad emocional. Él estaba pasando una situación muy adversa y el tenor de sus palabras nos transmite lo que había en su corazón, pero es muy interesante cómo él reconoce que hay solamente uno que le puede producir un regocijo, un fluir en su vida, y es Dios mismo, y él acude otra vez a Dios, aún en el momento más adverso de su sequedad espiritual. Ahora, cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar el Salmo 32, 3 al 4, y ahí usted encontrará que este también es un salmo de David, cuando estaba en otro tipo de desierto, ya no en el desierto literal de Judá, en un sentido emocional, en un asunto espiritual, donde él deseaba la presencia de Dios, y él entendió que por medio de la oración debía podía recuperar ese regocijo y esa fuente de gozo para poder eliminar ese desierto de su vida. Y era por medio de la oración, de ahí que el salmo anterior era una oración. Pero luego encontramos en el Salmo 32 otro tipo de desierto. Esta era un tipo de sequedad diferente porque era causado por su pecado no confesado ni abandonado. Y el salmista afirma, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice, Selah, pausa, medita, reflexiona en lo que acabas de leer. Es una
nota musical de reflexión. Ahora escribe un poema en una oración que reconoce su condición de sequedad. Y es cierto que la sequedad puede venir en momentos por situaciones emocionales, ministeriales, familiares, pero muchas veces puede venir a causa de un pecado no confesado. Y sea cual fuere la situación, no hay otra opción que volver al Señor, que es la fuente de gozo, por medio de la oración. No hay otra manera, no hay un atajo, no hay un código secreto diferente. Es la única manera. Si queremos recuperar la fuente del gozo una vez más, para eliminar esos áridos desiertos de los que el mismo salmista diría: mi verdor se volvió en sequedades de verano, y para que en lugar de ser sequedades de verano vuelva ese verdor en su vida, se requiere volver a Dios por medio de la oración. Ahora, reflexionando, debemos volver a Dios cuando estemos en medio del desierto de la sequedad. Cada vez que nos encontremos en un momento de sequedad, no importa cuál sea su causa, siempre única y exclusivamente la manera de salir de ese escenario bien librados es cuando nos sumergimos en el oasis de la oración y cuando recibimos la revitalización necesaria para nuestro resurgir, reverdecer espiritual por medio de la oración. No hay otra manera, no hay una forma diferente, es la manera bíblica correcta. En Job capítulo 22, 21 al 28, Elifaz afirma unas palabras poderosas. Él dice: vuélvete ahora en amistad con él. Ahí estaba Job en un escenario de sequedad de todo tipo, emocional, espiritual, física, pero dice: y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, le dice Elifaz. Luego dice: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tierra la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás. Ahí está esa fuente de gozo en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él. Oiga eso, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amada hermana, amada sierva de Dios, amado varón de Dios, sea quien sea y sea quien seas, y donde quiera que estés y en el proceso que estés de sequedad espiritual, no hay otra alternativa mejor que volvernos en amistad con Dios para tener paz, para tener el gozo de el fluir de la gracia de Dios y del deleite en el Señor, para poder recuperar y reverdecer otra vez. Vuelve una vez más a la oración. Segundo, está la oración en el desierto de la soledad. Primero, la sequedad, pero segundo, el desierto de la sequedad. La oración en el desierto de la soledad, ahora de la soledad, en segundo lugar, la oración en este tipo de desierto, el desierto de la soledad, es fundamental. Muchas veces Dios permite que gente que considerábamos nuestro amigo, nuestra amiga, que gente que consideramos que estaría allí con nosotros en los momentos más difíciles, no esté allí. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a otro desierto, que es el desierto de la soledad. Muchas veces nosotros nos metemos en desiertos por desobediencia, por necedad, por terquedad, por falta de dirección de Dios. Pero en muchas ocasiones, y la Biblia muestra que el Espíritu llevaba a Jesús al desierto, y muchas veces es Dios el que nos lleva a ese tipo de desiertos, o por alguna situación, un proceso específico, somos llevados al desierto. Pero la oración en el desierto de la soledad es fundamental para pedirle a Dios que nos ayude a vivir buscando los bienes eternos del cielo, es decir, dándole a Dios la primacía, es decir, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y sobre todo aprendiendo a depender de Él principalmente, y depender de su dulce compañía en todo momento, más que de cualquier otra cosa, más que de cualquier otra persona, por encima de cualquier otra práctica o relación, porque uno de los grandes problemas de muchos cristianos en la historia y hasta la actualidad, y aún en tiempos bíblicos, y tanto en el Antiguo Testamento, el pueblo del Señor, en el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor, uno de los problemas es cuando nosotros pretendemos depender de alguien más, pretendemos que nuestra vida cristiana va a ser sólida cuando dependemos de alguien más que no sea Cristo el Señor, que no sea nuestro Señor, que no sea nuestro Dios.
definitivamente vamos a fallar. ¿Por qué? Porque las personas van a fallar. De esa manera, Dios permite que pasemos por el proceso de la soledad, ya sea emocional, ya sea ministerial, ya sea familiar, ya sea eclesial, para que en esos momentos de soledad nuestra plegaria se eleve sola y exclusivamente a Él. Por medio de esta oración podemos también aprender a pedirle a Dios que llene los vacíos de nuestro ser con su gracia y que con su divina presencia llene aquellos vacíos. Recuerde que hay vacíos del tamaño de Dios, es decir, vacíos que solo Dios los puede llenar y nadie más que Él. Y nada más que Él, solo Él los puede llenar. Y definitivamente los vacíos principales son tres. Número uno, el vacío espiritual. Número dos, el vacío emocional. Y número tres, el vacío de la pérdida de un ser amado. Son tres vacíos que no los puede llenar absolutamente nada ni nadie. Hay gente que lo ha intentado todo para llenar esos tres vacíos sin Dios y no les ha funcionado, porque en el proceso del desierto de la soledad, ellos deben acudir al único que puede llenar aquellos vacíos. En el Salmo 143, capítulo 1, versículo 12, encontramos un salmo davídico. Vemos ahí, por ejemplo, una oración pidiendo ayuda en el desierto de la soledad. Ahí está David declarando: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo. Más adelante dice: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, en un lugar oscuro y además solitario, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Ahí está David en el desierto de la soledad. Está desolado mi corazón, dice él. Oiga eso, desolado mi corazón. Luego más adelante dice: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Otra versión dice: en tu nombre alzaré mis manos. Luego dice: respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Mire lo que transmite el hombre de Dios David en medio de su desierto de soledad. Dice: no escondas de mí tu rostro. Se sentía solitario. No vengas yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Más adelante dice: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, porque la soledad también trae angustia, viene acompañada, es un paquete completo de muchas cosas difíciles, y una de ellas es la angustia, el desierto de la soledad. Pero ahí es donde tú y yo debemos entender y debemos seguir el modelo de aquellos hombres que entendieron en sus desiertos a quién acudir. Reflexionando en esto, debemos acudir a Dios a través de la oración en medio del desierto de la soledad. ¿Para qué? Para aprender a disfrutar de su grata compañía, tal como dice el fragmento de una bella canción de Omar Herrera que dice: dulce compañía, Señor, en mis noches y en mis días, primaveras en verano y en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en verano y en invierno mi calor siempre serás. Qué lindo es cuando nosotros, todos los que hemos pasado por este desierto de la soledad, alguna vez yo decía que uno de los trabajos de mayor soledad es la labor ministerial. Curiosamente, el ministro puede estar rodeado de cientos, de decenas y de miles de personas, pero aún así hay soledad ministerial, y esto acobija muchas veces a los hijos de pastores y a las líderes, y muchos intercesores y muchos líderes, aún ejerciendo su labor, llegan a sentirse solos. Muchas veces uno oye algunos líderes diciendo: siento que no me apoyan, no hay apoyo, no hay respaldo, hay soledad. Pero allí, en el desierto de tu soledad, tú debes saber que hay una dulce compañía que no puedes dejar de buscar, y es la dulce compañía de Jesucristo, de la única de la cual nosotros debemos depender. Número 3, debido al tiempo: oración en el desierto del sufrimiento. Este es el tercer aspecto, el desierto del sufrimiento. Cuando hablamos de esta oración, la oración en el desierto del sufrimiento es vital para pedirle a Dios la fortaleza y la paz que necesitamos, porque evidentemente cuando alguien sufre necesita, número uno, fortaleza, y número dos, paz en medio de eso. ¿De cuál fortaleza? La fortaleza de la que dice la Biblia que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es una persona que ha sufrido, llega a perder muchas veces su fortaleza, pero también
Necesita aquella paz que Jesús da, que el mundo no le da y que sobrepasa todo entendimiento. En medio del más profundo desierto del sufrimiento, tú necesitas la paz de Dios. Yo necesito la paz de Dios, pero ante todo, que se haga su perfecta voluntad. Tres cosas claves: fortaleza, paz y estar dispuestos a entender que cuando oro en medio del sufrimiento no es para que se haga mi voluntad, sino la perfecta voluntad de Dios. También en medio de tu oración, en medio del desierto, tú puedes confesar humildemente tus sentimientos. Es decir, Dios no puede ser burlado ni tampoco puede ser engañado. Él conoce perfectamente nuestros sentimientos y muchas veces en medio del sufrimiento nuestra fe está herida. Muchas veces hay dudas, hay sentimientos encontrados, hay cosas que no podemos y tú con un acto obviamente de humildad puedes ir a tu Señor en oración y declarar abiertamente tus sentimientos. Yo sé que Él lo sabe, pero Él quiere que tú puedas expresarlos con tu propia boca y puedas expresar tus sentimientos más profundos de dolor, de angustia, de confusión, lo que estés atravesando en medio del sufrimiento. Y además allí una petición, es decir, tú le confiesas tus sentimientos, pero en medio de la oración una petición para que estos, los negativos, sean transformados en lo que Dios quiere que sean. En lugar de ser pensamientos o sentimientos de resentimiento contra Dios, se conviertan en sentimientos de esperanza y de adoración profunda a Dios y de espera paciente en Dios. Hay un salmo muy hermoso, uno de mis favoritos, donde aparece uno de mis versículos favoritos, el versículo 1 del Salmo 42. El Salmo 42, 1 hasta el 10 es una composición poética con una enseñanza profunda de los hijos de Coré. Algunos dicen que es de David, pero si usted lee bien y estudia bien, no es de David. Este Salmo 42 le pertenece a los hijos de Coré. Es un mástil, una enseñanza, una instrucción especial y profunda de los hijos de Coré. Allí se refleja el clamor de un alma en sufrimiento. Alguna vez prediqué basado en este capítulo el tema, el clamor del alma. Y evidentemente ahora lo voy a relacionar con el aspecto de la oración en el desierto del sufrimiento. Ahí encontramos las frases célebres como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Otra versión, la DHH, me gusta mucho como lo traduce, dice, como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío, te busco a ti. Pero luego los salmistas, los hijos de Coré, empiezan a declarar y ahí el autor principal declara algo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero hay un sufrimiento en su alma. Dice, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas. Obviamente habla de proceso, dolor, sufrimiento. Mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Y luego dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Luego empieza a reconocer quién es su roca, roca mía, la roca que es Cristo. Y luego en medio de su sufrimiento, los salmistas hablando de su Señor, de Jehová de los ejércitos, dice, Él es mi roca. Y luego dice, ¿por qué te has olvidado de mí? Porque andaré yo enlutado por la opresión del enemigo, un sufrimiento profundo, como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermoso esto. Esa es la actitud correcta en medio del desierto del sufrimiento. Reflexionando, es vital volvernos a Dios por medio de la oración cuando atravesamos el desierto del sufrimiento, a fin de recibir de Él, como los hijos de Coré, el bendito consuelo y la sabiduría para someternos con fe y en paz a su perfecta voluntad y no dejar de alabar a Dios, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Es lo que ellos dicen. No esperan Dios porque aún he de alabarle. Aleluya. Ahora, por otro lado, está en cuarto lugar la oración en el desierto de la preparación. Todos los que anhelamos ser usados por Dios, yo sé que tras de ustedes hay gente que está dedicada a tiempo completo
o en cada momento o en cada escenario de su vida, de acuerdo al llamado que tiene, a servirle al Señor. Pero todos los que anhelamos ser usados por Dios y cumplir el ministerio que Él tiene para nosotros, necesitamos y debemos pasar tiempo en oración en el desierto de la preparación. Escuche esto. Si el Señor Jesús, nuestro ejemplo por excelencia, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto para pasar tiempo en oración y ayuno, ¿cuánto más nosotros? Es decir, si Él, siendo quien es, hizo el proceso del paso por el desierto de la preparación, pues ¿cuánto más nosotros? Alguien escribió algo muy interesante. Dijo, el desierto es el lugar de tu preparación. La soledad en la tierra llama a la compañía del cielo. El desierto es tu lugar de equipamiento. Tu desierto, dice, en tu desierto la oración y el ayuno son fundamentales. Repito eso, en tu desierto, sea cual fuere, la oración y el ayuno son fundamentales. Necesitas conectarte con lo que Dios quiere hacer a través de ti. Yo digo amén a eso. Ahora, en Mateo 4, 1 al 2, vemos al Señor Jesús en el desierto de la preparación, del ayuno, de la oración y de la palabra, pero también de la prueba, de la tentación, como ejemplo perfecto antes de salir a cumplir su ministerio. La Biblia relata, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, quiero que mediten esto. Antes de ir al ministerio, él pasa por el proceso del desierto de la preparación. Pero no solo eso, aún en pleno ministerio, en el auge, en el apogeo de su ministerio, él nos deja una tremenda enseñanza, y es esta, que cuanto más usados seamos por Dios y cuantas más labores tengamos en la obra de Dios, más apartados para buscar la guía y el respaldo de Dios en el desierto de la preparación debemos tener y debemos estar. Lucas capítulo 5, 15 al 16 dice, hablando de Jesús, pero su fama se extendía más y más. Imagínense, era archifamoso y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase o le sanase de su enfermedad. Su fama era impresionante, mega famoso. Más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Otra vez Jesús, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta es una gran lección para nosotros, predicadores, líderes locales, regionales, distritales, sectoriales, nacionales, internacionales, donde quiera que tú estés, ya sea congregacional o en cualquier escenario de la vida. Cuanto más Dios te use y cuanto más servicio tengas, más tiempo necesitamos de apartarnos en el desierto de la preparación en medio del proceso para orar. Reflexionando, debemos volver a Dios en oración constantemente para internarnos en el desierto de la preparación, con la conciencia de que separados de Él, señores y señoras, nada podemos hacer. Queridos varones y mujeres de Dios, separados de Él, nada podemos hacer. Jamás debemos descuidar nuestra relación con el Señor por estar sumergidos en la obra del Señor, porque tendríamos trabajo para el Señor, pero no tendríamos relación ni conexión con el Señor, y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. El verdadero propósito es trabajar para Dios en su obra como resultado de una íntima comunión y conexión con Él para ser verdaderamente eficaces. En quinto lugar está la oración en el desierto de la purificación. Esta oración en el desierto de la purificación es vital para pedirle al Señor que nos ayude, porque todos, no importa usted cuán ungido sea, no importa cuán preparado sea, no importa cuán antiguo sea, no importa su veteranía, ni su rango, ni su abolengo, ni su título, absolutamente no importa nada de eso. No importa quién tú y yo seamos, ni el rango que tengamos, hablando eclesialmente o localmente. Todos necesitamos mantenernos en el desierto de la purificación para pedirle a Dios que nos ayude constantemente a alejarnos de las cosas mundanales y aún de nuestra propia carnalidad, para comprender el valor de la redención y para recibir el poder de la transformación. Dos cosas claves. Cuando tú te sumerges en el desierto de la purificación, tú entiendes el valor de la redención, de manera que tú no pisoteas la sangre del Cordero.
Pero en segundo lugar, también recibes el poder de la transformación. ¿Qué es esto? Es que tú no solamente eres limpio del pecado, como diría Juan, él tiene poder para perdonarnos los pecados, sino también limpiarnos de toda maldad. Ahora, cuando usted va a la Biblia, el Salmo 51, del 1 al 19, es una plegaria de arrepentimiento pidiendo purificación, y esto es cuando David se llega a Betsabé, viene el profeta Natán a darle una palabra impresionante. Y allí aparece el salmo más famoso de arrepentimiento y purificación en medio de un desierto tremendo en el cual él se encontraba espiritual y moralmente. Y él declara palabras como lávame y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Él reconoce su pecado y él reconoce aún su origen y dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Mire, purificación, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Está hablando de purificación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ojo con eso, limpio, oído a esto, limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, el que purifica. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Reflexionando en esto, debemos volvernos a Dios en oración en medio del desierto de la purificación para vivir una vida separada del mundo. Recuerden que ese desierto es sinónimo de soledad y muchas veces debemos entrar en esa soledad de la purificación por medio de la oración. ¿Para qué? Para vivir una vida separada del mundo, separada de nuestra propia carne y de todo aquello que nos impida que entremos a los propósitos de Dios plenamente. En sexto lugar, oración en el desierto de la prueba o en el desierto de prueba. La oración en este tipo de desierto de prueba expresa la necesidad absoluta y la total dependencia que tenemos de Dios. Es decir, si alguien quiere prosperar en la vida cristiana, debe aprender a tener claro esto, y es su absoluta necesidad y su total dependencia de Dios. Es fundamental para suplicarle a Dios por fortaleza en medio del proceso y para abrazar o hacer su perfecta voluntad. Porque hay un escenario bíblico que nos puede, digamos, ejemplificar bien esto, y es el Getsemaní. Según lo que uno puede indagar y los conocedores, el Getsemaní era un lugar solitario y apartado, tipo del desierto de la prueba que todo hijo de Dios debe atravesar. Hay un extracto de un programa muy interesante de Tengo Preguntas, muy interesante, que dice: el huerto de Getsemaní, un lugar cuyo nombre significa literalmente prensa de aceite, está situado en una ladera del Monte de los Olivos, cruzando el Valle de Cedrón desde Jerusalén. Jesús frecuentemente iba a ese lugar con sus discípulos a orar, según Juan 18:2. Pero los eventos más famosos de Jesús en Getsemaní ocurrieron en la noche antes de su crucifixión, cuando fue traicionado. Y vemos cómo el Señor llama a algunos de sus discípulos después de la cena y después del lavamiento de los pies, y luego de todo ese escenario, Él los llama y toma a 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, a un lugar apartado del resto. Y Él les pide que velen y que oren con Él para que no entren en tentación. Luego ve que ellos duermen profundamente después de cada vez que Él regresa. Jesús se hace un poco lejos de los 3 discípulos para orar, y en su condición de hombre y como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero en esa condición de hombre y Cordero de Dios ora diciendo 2 veces: Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es en el proceso más profundo de la prueba. Su alma estaba, dice la Biblia, muy triste hasta la muerte, Mateo 26:38. Pero vino un ángel del cielo para fortalecerlo, Lucas 22:43. Es muy interesante acá, reflexionando en esto, que en el momento del valle más profundo, del desierto más profundo de la prueba, nosotros debemos someter nuestra voluntad a la perfecta voluntad de Dios.
Reflexionando, debemos aprender a confiar y a depender de Dios en medio del desierto de la prueba. Lamentablemente muchos han fracasado porque en medio de su prueba empiezan a poner su confianza en fulano, en mengano, en aquel, en él, en el otro, en el prestamista, en algunos, en cualquier tipo de gente, y finalmente se ven más sumergidos en medio de su prueba. Pero siguiendo el modelo de Jesús, aprendemos que debemos someter nuestra voluntad en oración a los designios de Dios, los cuales siempre serán los mejores y por nuestro bien e incluso por el bien de los demás. Jesús mismo nos dio ese ejemplo. La obra que hizo fue por el bien de otros, aunque no siempre será fácil de asumir, pero es lo mejor que podemos hacer. Los últimos, número 7, oración en el desierto del refugio. Cuando hablamos del refugio, estamos hablando de aquel tipo de oración en la cual aprendemos a estar a solas con Dios, cuando nos apartamos y nos alejamos para poder aprender a depender de Él en medio de todas las adversidades. Cuando se habla de refugio es cuando una persona está pasando momentos de persecución, momentos de ataque, ya sean ministeriales, familiares, incluso contra su propia vida, tal como dice el fragmento de una bella canción de Akerles Ascanio, que nos invita a meternos en ese desierto del refugio a solas con Dios. Dice, se solucionan los problemas, a solas con Dios hay salud y libertad, a solas con Dios se rompen las cadenas, se siente una paz que llena la mente y el corazón. Mateo capítulo 6, versículo 6 declara, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Está hablando de ese escenario a solas con Dios. Ahora, vemos en la Biblia, por ejemplo, que el mismo Elías, el hombre de Dios, en medio de un proceso donde tuvo que aislarse, donde tuvo que refugiarse en algún lugar, él fue hacia el arroyo de Querid, en Primera de Reyes 17, 1 al 7. Y allí los expertos, los conocedores declaran que ese lugar, el arroyo de Querid, era un lugar aislado, desolado, inhóspito, desértico, apartado, donde no había vida animal, por lo que el profeta Elías, allí en ese lugar de refugio, tuvo que aprender a depender de Dios para su sustento. Y ya sabemos lo que pasó allí en el arroyo de Querid. Dios le dio pan y carne por medio de los mismos cuervos, pan y carne por la tarde, pan y carne por la mañana, y bebía del arroyo, es decir, aprendió a depender de Dios. Reflexionando, debemos volver a Dios en medio del desierto del refugio y meternos bajo la sombra de sus alas, como diría, y la sombra del omnipotente, el Salmo 91, porque es así donde aprenderemos a ver a Dios actuando a nuestro favor como nuestra sombra protectora y nuestro Padre proveedor. Ahora, en octavo lugar, oración en el desierto de la revelación. Fue en el desierto donde muchas de las grandes revelaciones recibieron la gente de Dios en la Biblia. La oración en el desierto de la revelación es para pedirle a Dios que nos muestre su voluntad. Pero no solo que nos muestre su voluntad, porque hay gente que sabe cuál es la voluntad de Dios, pero ante todo es para que nos ayude a sintonizarnos con su voluntad, a alinearnos a su voluntad, para que nos revelen sus caminos y sus propósitos y podamos andar en ellos. En los desiertos de la vida, si nos mantenemos conectados con Dios en oración, tendremos experiencias y niveles de revelación sin precedentes. Santiago 5, 13 al 15 dice, si alguien está afligido, haga oración. Daniel el profeta también es un ejemplo de ello. Cómo este varón de Dios, en medio de un proceso de revelación especial, tuvo sueños, profecía, revelación de sueños, visiones, pero en algún momento él tuvo en su propia vida una revelación personal a través de una experiencia sobrenatural cuando fue librado en el foso de los leones. Y en Daniel 6, 1 al 23 se relata cómo este hombre, aunque el enemigo quiso impedir que orara, él entraba a su casa, abierta las ventanas de su cámara, oraba, se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias a Dios, como lo solía hacer antes. Era una práctica, una disciplina, un deleite, un gozo en la vida de él. Y luego él testifica, mi Dios, cuando estaba en el foso, envió su ángel, él cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. En otras palabras, él recibe la revelación no solo de que Dios lo guarda, sino que tiene un nivel de revelación sin precedentes y un encuentro con Dios sin precedentes. Ahora, reflexionando, debemos sumergirnos confiadamente en Dios por medio de la oración, en medio de los momentos más
difíciles, o a través de la oración en medio de los momentos más duros o más difíciles de la vida. ¿Para qué? Para que aprendamos a recibir y comprender la revelación de Dios y superar cada situación, por dura, peligrosa o compleja que sea. Definitivamente es fundamental entrar en ese escenario. Tengamos en cuenta a Dios para pedir en oración revelación para nuestras decisiones, para que no tengamos que buscarlo solamente en nuestras consecuencias. Gravísimo error de muchos. Y número 9 y último, oración en el desierto de la relación. Este es muy importante. Le he llamado el desierto de la relación. ¿Por qué? Porque es tipo de la oración más profunda de todas las oraciones. Porque nos habla de una oración de intimidad, de íntima comunión con Dios, donde no solo expresamos gratitud y alabanza y mucho menos peticiones, sino también donde adoramos, donde traemos devoción, donde hay total entrega a Dios, donde nos sumergimos en su presencia, en su río, donde empezamos a entrar en intimidad con Dios al punto que nos lleva a tener una vida de amor, temor y obediencia a Dios. 3 efectos de la oración en el desierto de la relación. Número 1, aprendes a vivir con un amor real para Él, un temor real para Él y una obediencia plena. Ahora, el Salmo 25, 12 al 14 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él, oiga bien, de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Reflexionando, debemos regresar continuamente a Dios en oración, al lugar secreto del desierto de la relación. ¿Para qué? Para que cuando tú entras a ese lugar secreto de la intimidad en el desierto de la oración, así como Jesús siempre iba a solas, siempre buscaba lugares desérticos para salir impregnados de su gloria, de sus planes, de su visión, de sus propósitos, de su unción y así ser verdaderamente canales de bendición. Quiero cerrar orando, declarándote estos beneficios de orar en el desierto. Cuando tú oras en el desierto, aprendes a crecer en intimidad con Dios. El desierto es un lugar donde tú aprendes a experimentar una mayor intimidad con Dios, lejos de las distracciones del mundo. No tiene que ser un desierto literal, sino un lugar a solas con Dios. Algunos le llaman un cuarto de guerra, un lugar secreto, nuestra casa de oración, nuestro hogar, un lugar especial donde tú y yo vamos a buscar a Dios. En segundo lugar, crecemos en purificación y renovación. El desierto es un lugar de purificación donde tú puedes renovarte, donde puedes ser purificado, dejar atrás las cosas que te separan de Dios y renovar tu relación con Él cuando vas ahí a ese desierto en oración. También allí aprendemos a afinar nuestro oído para escuchar y obedecer a Dios. Además de eso, el desierto es un lugar de silencio y de contemplación, de desprendimiento, de fortaleza y resistencia, donde tú aprendes a contemplar las maravillas de Dios, reflexionar y meditar en su palabra, donde tú te desprendes de lo material, de lo mundanal, y te conectas con lo espiritual y aprendes a vivir en este mundo guiado por el Espíritu, donde tú sueñas, donde tú anhelas, pero no te vuelves un codicioso ni pones en primer lugar lo terrenal, sino que dependes directamente de Dios y donde tú recibes una fortaleza sobrenatural. Y no solo eso, sino que cuando tú aprendes a orar y practicas el orar en el desierto, estás siguiendo los pasos de Jesús, estás imitando a los siervos profetas de Dios que hicieron eso, donde experimentas la providencia de Dios en el desierto, así como el pueblo también recibió milagros y prodigios en el desierto, tú los puedes recibir allí. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Porque orar en el desierto es fundamental, sencillamente porque nosotros somos débiles. Nosotros no podemos, pero si oramos en todo momento y en todo tipo de desierto, tú y yo recibiremos fortaleza para vencer y para no caer, según dice ese pasaje. Y recordemos algo, mejor que sentir el gozo de recibir el perdón es el gozo que sentimos al no caer en la tentación. Así que vamos a orar. Señor y Dios, yo te doy gracias porque hoy tú nos transmites una revelación, una palabra, Señor, y una exhortación a la vez que es una advertencia, es un ánimo.
Es una palabra de inspiración que nos lleva a orar a nosotros en todo tipo de desierto. Yo no sé cuál sea el desierto de aquella sierva o siervo del Señor que está oyendo ahí al otro lado. Solo tú sabes si es el desierto de la sequedad, de la soledad, del sufrimiento, o está entrando al desierto de la preparación, de la purificación, o está en el desierto de la prueba, o donde necesita refugio, revelación y relación. Pero sea cual fuere el aspecto del desierto, Señor, activa en ellos tu gozo. Aprendan a depender de ti, a esperar en ti, a servirte correctamente, a vivir para ti, confiar en ti, andar de tu mano, a conocerte más y más en medio de ese proceso de desierto, y sobre todo entrar en una comunión íntima que los llevará a ser fructíferos en todas las áreas de su vida, y de esa manera, Señor, se convertirán en gente que ha superado la prueba del desierto, el proceso del desierto. Y si tú y yo te somos fieles, Señor, en lo poco, en lo difícil, en los momentos del desierto, Señor, también podemos aprender con tu ayuda a depender de ti, a amarte a ti y a hacerte fieles a ti en momentos de oasis, en momentos de primavera, en momentos de todo tipo de estaciones en la vida, en momentos de abundancia, pero también en momentos de escasez. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú transformas vidas, Señor, y bendices vidas, Dios mío, a través de estos procesos, y tú traes una revelación especial para que cada uno podamos conectarnos a tu diseño. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos la vida de cada una de las que hacen parte de este proyecto, de este programa, y las que han estado recibiendo y los que recibirán también después de esto. En el nombre de Jesús, cumple tu propósito en ellos y muéstrales el plan que tienes para ellos, que siempre será mejor. En el nombre poderoso del Señor. Amén y gracias. Que Dios les bendiga de una manera sobrenatural, de una manera especial. Y gracias a Dios por este momento maravilloso y por este día. Amén, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a mi pastor Jairo Araujo. Dios le bendiga por tremenda palabra de Dios en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por estos 9 aspectos del desierto. Amén. Han sido de tremenda bendición viendo los mensajes de cada una de las que están conectadas. Ha llegado al corazón de estas mujeres hermosas, y qué bendición saber que en el desierto podemos clamar y orar. Amén, aleluya. Y estos 9 aspectos: la sequedad, la soledad, el sufrimiento, la preparación, purificación, prueba, refugio, revelación, aleluya, y relación, amén, nos lleva cada día a buscar la presencia de Dios. En estos 9 aspectos, como decía nuestro pastor, debemos siempre tener en cuenta, mi amado hermano, que necesitamos la oración, mujer de Dios. Necesitamos siempre estar fortalecidos por medio de la oración. Dios lo bendiga grandemente, mi pastor, por esta palabra de bendición que ha tocado la vida de cada una de las hermanas, la mía personalmente. Dios lo bendiga grandemente. Nos atesoramos esa palabra en nuestro corazón, mis hermanas, amén. Y tomemos por obra esta palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde, amén. No importa el desierto que esté pasando, mi hermana, no importa la prueba. Créale a Dios. Amén. Tenga una buena relación con Dios. Me llamó mucho la atención mi pastor. Aleluya. Gloria a Dios. El punto número 9 que usted habla de la relación. Amén. Qué importante es tener esa relación con el Señor. Amén. Para poder tener ese amor, ese temor y esa obediencia plena como a nuestro Señor Jesucristo le agrada. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, amén, haber tenido a nuestro pastor Jairo Araujo en esta tarde enseñándonos la palabra de Dios. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su ministerio, mi pastor, y Dios le siga usando grandemente como Él siempre lo hace. Dios lo bendiga de una manera muy especial en nombre de todo el equipo de Solo para Ti, Mujer, y Transformando Vidas a través de la oración. Le damos gracias por habernos hablado en esta tarde este tema tan hermoso y tan edificante para nuestras vidas. Dios lo bendiga. ¿Sabías que en muchas ocasiones Dios te lleva al desierto intencionalmente? Sí, muchas veces esa situación, ese problema o dolor, Dios lo usará para acercarte a Él y para hacerte saber que su soberanía alcanza una dimensión que ni tú ni yo podríamos entender. En el desierto, Él usa su espléndida creatividad para enamorarnos, con cada detalle, cada abrazo, cada palabra y su eterna luz. Te llevará al desierto para pactar contigo,
te dará la oportunidad de remediar lo que te alejó de su presencia, porque allí en el desierto Él solo quiere una cosa, un encuentro de amor, una intimidad segura, una cita de gracia. Por eso, cuando estés en tu peor situación, recuerda que Dios espera por una oración y así hablarte al corazón.